¿Qué tal? Buenos días. Les voy a hablar un poco sobre la historia de la evaluación. Esta se divide en 5 etapas. La etapa precedente a 1890 habla sobre la medición y la descripción. Posteriormente, la primera generación de 1890 a 1930 sobre los test. Luego, la revolución de Tyler, que es la segunda generación de 1930 a 1960. La generación de juicio o valoración, que es la tercera generación de 1960 al 88, y la cuarta generación, que es de 1989 hasta nuestros días, con un enfoque correspondiente y constructivista de modelo CIPP. Antes de la primera generación, digamos los antecedentes de la evaluación, se habla de que en China hace miles de años ya había métodos de evaluación. En la Biblia, por ejemplo, se describen algunas formas de evaluación en el Antiguo Testamento. En Roma, Cicerón mencionó conceptos y planteamientos evaluadores. En la Edad Media, por ejemplo, también se introdujeron exámenes universitarios ya más formales. En el siglo XVIII se elaboraron e introdujeron normas sobre la utilización de exámenes escritos. En la primera etapa, que es la primera generación de 1890 a 1930, surgieron los test psicométricos, que básicamente era la primera investigación evaluativa en educación por parte del autor J.M. Rice. Un análisis comparativo sobre el valor del estudio de la ortografía utilizando como criterio las puntuaciones obtenidas en los exámenes. Eso es lo que trataron de hacer. A final del siglo XIX se despertó un gran interés por la medición científica de las conductas humanas. También a finales del XIX y principios del siglo XX se desarrolló una actividad evaluativa intensa conocida como el testing. Hubo una medición y evaluación, los cuales eran términos intercambiables. En la segunda generación, que es de 1930 a 1960, por parte del autor Ralph Tyler, que era un profesor estadounidense de ciencias en la secundaria. Él dirigió un programa nacional con 30 secundarias y 300 preparatorias y universidades para estudiar qué tan estrecho y rígido eran los programas de la escuela secundaria en ese entonces. Sus resultados se virtieron en un libro que se llama Principios Básicos de Currículo e Instrucción. Se contribuyó al desarrollo de varios organismos de educación en Estados Unidos. La aportación de este señor, de este autor Tyler, era que describía el aprendizaje como algo que ocurre por la acción del estudiante y no por la acción del profesor. Y él mencionaba que debe haber una estructura básica de la currícula, que era qué objetivos se desean conseguir, con qué actividades se pueden alcanzar, cómo se pueden organizar eficazmente estas experiencias y cómo se puede comprobar si alcanzan los objetivos, que es básicamente la evaluación. Debe haber condiciones necesarias para una buena evaluación, que debe haber propuesta clara de objetivos, determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conductas esperadas, elección de instrumentos apropiados de la evaluación y una buena interpretación de los resultados de las pruebas. Después, en la tercera generación de 1960 al 88, se asociaba el concepto de evaluación a la toma de decisiones. Y la evaluación se usa sobre todo para mejorar un programa mientras se está aplicando. Esa era la manera en que funcionaba de mejor manera. Los estudios evaluativos no tienen que ser comparativos y las técnicas de evaluación no pueden limitarse a los test de rendimiento. Hay una diferencia entre la meta de evaluación y las funciones de la evaluación en un contexto particular. Y también dice que se deben evaluar los propios objetivos para ver si estos todavía funcionan, ¿no? Debe haber pluralidad de procesos evaluativos, esto en referencia a la tercera generación de 1960 a 1988. Después, la última generación, que es de 1989 a la fecha, la responsabilidad es básicamente del evaluador. Tiene 12 pasos o fases de la evaluación con diferentes subfases. Criterios paralelos de credibilidad, transferencia, dependencia y confirmación. Criterios de autenticidad. Y en general la evaluación es un proceso sociopolítico. Es un proceso conjunto de colaboración. Es una colaboración entre
el estudiante y el profesor. Es un recurso altamente divergente y es un proceso emergente. Los resultados son impredecibles. La evaluación debe ser orientada hacia el perfeccionamiento y, de acuerdo al modelo CIPP, que es de contexto, insumo, proceso y producto, debe haber criterios básicos de referencia para evaluar la educación. Uno es las necesidades educativas, porque depende de cada caso, de cada ciudad, de cada estado, de cada país. Las necesidades educativas no siempre son las mismas. La equidad, la factibilidad, qué tan factible es lo que se les está enseñando a los jóvenes. Y la excelencia como objetivo permanente de búsqueda. Muchas gracias.